tema súper importante dentro de la composición fotográfica. Y es que tenemos que entender de cómo es que funcionaba la composición fotográfica desde los inicios de la fotografía hasta el momento. Y para ello lo vamos a hacer entendiendo dos corrientes fotográficas extremadamente importantes dentro de la historia de la fotografía. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, tenemos que entender primero que la composición parte de la idea de la representación de la imagen fotográfica. Y la representación de la imagen fotográfica, en realidad, es una realidad fragmentada. O sea, la fotografía, en realidad, lo que busca no es dar un documento fiel de la realidad, ya lo hemos conversado al respecto, sino de que la imagen sea una representación de esta realidad. Entonces, dentro de esta idea de representación, se abren diferentes posibilidades para la creación fotográfica. Es decir, cuando ustedes van a hacer una fotografía, ustedes tienen diferentes posibilidades para resolver el problema visual. Pueden determinar con qué composición, con qué reglas de composición van a trabajar, tienen que determinar con qué tipo de encuadre van a trabajar, tienen que escoger cuál es el elemento protagónico y tienen que resolver el tema del color, ¿no? Entonces, ya ha sido tema de trabajar el día de hoy y va un poquito más allá del uso de estas reglas de composición, del uso de corrientes fotográficas extremadamente importantes dentro de la fotografía. Entonces, tenemos que partir de la idea de la representación. Con saber exactamente o ser consciente de que la fotografía es una representación es extremadamente importante para poder nosotros fotografiar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a topar con la idea de que queremos hacer una fotografía y que queremos que salga lo más bonita posible, independientemente de lo que signifique eso. Pero cuando vemos la fotografía, a veces nos sentimos un poco frustrados por el hecho de que vemos una fotografía y no responde a nuestras expectativas. Y es que hemos tenido unas expectativas de trabajar o de fotografiar bajo esta idea de que la fotografía debe ser la mímesis de la realidad. No es así. La fotografía tiene un lenguaje propio. Un lenguaje que de hecho los fotógrafos se han ido dando cuenta a lo largo de todos los años que lleva la fotografía con nosotros. Para entender un poco esto, vamos a conversar un poco sobre estas dos corrientes que les decía al inicio. A ver. Entonces, pasar a, a, a conversar sobre esta representación nos lleva a reflexionar un poco sobre cómo se creó la fotografía. Cuando la fotografía, con Luis Aventura, ¿no? Los antiguos fotógrafos eran pintores, buscaban que la fotografía sea considerada como un arte.
Buscaban que la fotografía en sí no tenga un fin utilitario, no tenga un fin científico, sino que más bien la fotografía sea utilizada dentro del espacio del arte, ¿no? La fotografía como arte. Pero ¿qué significaba que la plástica? Para ello, lo primero que se tenía que desarrollar era el concepto o la idea de la forma de la fotografía, cómo estaba considerada, cómo estaba armada una fotografía. Y en eso se crea la fotografía pictorialista. Los pictorialistas. De hecho, el mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, la fotografía pictorialista es un tipo de fotografía que buscaba parecerse a la que la fotografía cuando nace cuadrado, este cubo que les comenté al inicio de todas las clases, este cubo tenía como finalidad el proyectar la imagen para que el fotógrafo, para que el pintor, perdón, pueda calcar la imagen en un lienzo. Sin embargo, este proceso era complejo, era largo. Entonces, los pintores, en ese tiempo pintores, buscaron de qué forma científica, química, podría fijarse ese, esa imagen. Es así que eh, Nifora Nietzsche, ¿no? En 1820, trabajó con su primera fotografía de los techos sobre París, que ya la vimos en las primeras clases. Y es así también que Luis Daguerre agarra y coge ese concepto, lo perfecciona, ¿no? Y presenta una fotografía, espejo, un vidrio que podía representar o que podía soportar una fotografía. Entonces, el, el concepto de la fotografía fue cimentándose, dando una idea a las personas de que la fotografía debería ser la copia de la realidad, la mímesis de la realidad. Y ese era un concepto que manejaba la pintura en ese entonces, ¿no? Estábamos hablando de la pintura realista. Pero muchos de los fotógrafos que venían de la pintura, como ya lo había mencionado, buscaban de que la fotografía no solamente sea la copia de la realidad, sino que buscaban que la fotografía sea un arte, un elemento, digamos, una pieza, una obra que permita transmitir belleza, que permita transmitir algún tipo de emoción al verla. Y de hecho, que sea única, única, irreproducible e irreemplazable, ¿no? Chicos, un favor, si pueden escribir en sus grupos, yo voy a admitir a las personas que se vayan conectando cuando termine esta explicación, ¿sí? Para no cortar la viada de la explicación del curso. Si no, me voy a pasar toda la noche admitiendo, admitiendo, admitiendo. Por favor, se los agradecería un montón que puedan transmitir ese mensaje dentro del WhatsApp. Ok, entonces, eh, los fotógrafos buscaban de que la fotografía sea bella. Y para que la fotografía sea bella, tenía que tener diferentes componentes estéticos. ¿Ok? Y se colgaron principalmente del retrato, para que la pintura, para que la fotografía tenga este carácter expresivo, ¿no? Entonces, la fotografía pictorialista como tal es un tipo de fotografía que se acerca a la composición pictórica, a la composición de la pintura, se acerca a las técnicas de la pintura, ¿no? Y se acerca también al manejo del concepto de la pintura.
Entonces, vamos a ver algunos representantes importantísimos de la fotografía pictorialista. Es importante que durante esta explicación podamos ir determinando cuáles son las diferencias entre las dos corrientes que vamos a exponer. ¿Ok? El primer exponente de la fotografía pictorialista fue Julia Margaret Cameron. Julia Margaret Cameron fue una fotógrafa, también fue pintora en su momento, que hizo unos retratos muy precisos con el tema de la ficción. Acordémonos que todo esto también se conoce como una ficción, ¿no? Estamos en el momento de la representación, acuérdense, todo es posible en la representación. Entonces Margaret Cameron se centra en el detalle del retrato. Eh, Importante notar también que en la fotografía pictorialista, los fotógrafos no solamente tomaban la fotografía, sino que los fotógrafos utilizaban técnicas para darle un carácter expresivo a la fotografía. ¿A qué me refiero? Que los fotógrafos intervenían los negativos con químicos, albúminas, gomas, ácidos y diferentes elementos que se utilizaban en la pintura para que la fotografía parezca lo más posible a una pintura. Es decir, utilizaban mucho el Photoshop de su época. ¿Ok? Entonces, este, trabajamos sobre esta idea. ¿Ok? La idea de la representación, la idea de que estas fotografías tienen este carácter expresivo, pero más importante aún que las fotografías en el pictorialismo son piezas intervenidas, ¿ok? Son piezas que los pintores han ido trabajando después del registro fotográfico, ¿ok? Un segundo, por favor, chicos, voy a agregar al siguiente grupo. Ok. Nuevamente, por favor, les recuerdo que por favor pongan en el WhatsApp de que quien ya no está, que voy a agregar a las personas cuando yo termine la explicación, por favor, porque no puedo estar cortando para darle ingreso a las personas que están llegando tarde a la sesión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos otras fotografías de Margaret Cameron. ¿Ok? Ten- Algo bien clásico que pasaba en la fotografía pictorialista, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando han visto fotografías antiguas en algún momento de su vida, de repente cuando han ido a alguna exposición, es el tema del sepia, ¿no? El sepia es una intervención que se le hacía a la fotografía para darle justamente estas tonalidades que se distanciaban un poco del blanco y negro y le aportaban, como quien dice, un espacio un poquito de color, ¿no? Un lugar un poquito más, más artístico. Pero la búsqueda del arte en la fotografía no quedaba solamente en la pieza, sino que también los artistas del pictorialismo, los fotógrafos del pictorialismo, eran muy conscientes que para que una obra de arte sea obra de arte, tenía que ser única, tenía que ser una pieza irreproductible, tenía que ser una pieza que no sea copiada. Y llegaban a tal punto de que ellos cortaban, rompían los negativos, los destruían para que no puedan ser copiados, ¿no? Eso es algo que Walter Benjamin menciona, ¿no? O sea, Walter Benjamin atribuía al arte una especie de aura,
¿no? Era un aura que rodeaba el arte. Y cuando la pieza, la obra de arte, era reproducida, era copiada, esa aura se perdía y ya no calzaba dentro de los cánones del arte, sino que la pieza se convertía en una artesanía, ¿no? Otro exponente de fotografía pictorialista, por ejemplo, fue Robert de Mackie, ¿ok? Robert de Mackie llevó la intervención en la fotografía hacia un nivel un poquito más, más evidente, ¿no? Convirtiendo las fotografías en un nivel mucho mayor de intervención, ¿ok? Como los que tenemos acá, o los que tenemos acá, que parece como si estuviésemos viendo una pintura de carboncillo, ¿no? De Mackie tenía mucha conexión estética, por ejemplo, con Degas, ¿no? Edgar Degas, quien hacía las pinturas, por ejemplo, de las bailarinas, ¿no? Entonces, había cierta similitud en la composición de uno y el otro, salvando las diferencias conceptuales también de cada pieza, pero digamos que la composición me conectaba hacia ese punto, ¿no? Entonces, estas piezas de Demaki, ¿no? Definitivamente tienen ya un aterrizaje de una composición 100% fotográfica. En la pintura, por ejemplo, no era usual de que veamos este tipo de composiciones, ¿no? Cuadros cortados, vestidos cortados, eso es muy pegado a la composición de la fotografía. Acá tenemos otras piezas también de Maki bellísimas, ¿no? Noten que el concepto, los objetivos de la fotografía pictorialista no, no eran cosas cotidianas. O sea, lo que fotografiaban los fotógrafos del pictorialismo eran principalmente retratos, eran fotografías producidas, ¿ok? Eran fotografías producidas. Entonces, en este punto, no vamos a ver dentro de la fotografía pictorialista, por ejemplo, escenas de la vida cotidiana. Lo que sí vamos a ver dentro de la fotografía pictorialista posiblemente sean representaciones o puestas en escena, como si estuviésemos viendo una película, ¿no? Pero en un cuadro único que sería la fotografía. Peach Robinson, por ejemplo, Henry Peach Robinson, que es el nombre, Henry Peach Robinson, lleva el nivel de composición a un nivel un poquito superior, ¿no? En esta fotografía de Federico Way, acá lo curioso es de que esta fotografía nunca existió. Toda lo que es esta fotografía es un montaje. La fotografía la colocaron por piezas, ¿ok? Tenemos acá, por ejemplo, todo esto es una sola foto. Esto es otra foto. Esto es otra foto. Y en la habitación es otra foto. Entonces, ahí manejamos el tema del montaje, ¿no? Algo que no habíamos visto en Cameron, tampoco habíamos visto en The Mackie, y sí lo estamos viendo en Peace Robinson, ¿no? Entonces, este tipo de composiciones, por ejemplo, que son, entre comillas, escenas de la vida cotidiana, son escenas montadas. O sea, y acá ya no hablo de montaje de hacer el montaje fotográfico, sino más bien hay una dirección de arte acá, ¿no? Ahí todos estos elementos están pensados para la fotografía. No es que alguien llegó con la cámara y tomó la foto, ¿sí? Entonces, acá sucede algo muy importante, ¿no? En la fotografía pictorialista, acordémonos de que los fotógrafos tomaban estas fotografías porque buscaban que las fotografías sean consideradas como obras de arte y buscaban este nivel artístico y buscaban la representación de la obra del arte. Entonces, a ver, vamos a
agregar al siguiente grupo. Ok. Entonces, teníamos acá todo el manejo de las obras de arte, de la fotografía, que buscaban ser consideradas como arte. Pero el problema es de que nunca llegaron a considerarlas como obras de arte. De hecho, acuérdense que la fotografía se patenta dentro de la Escuela de las Ciencias y no de la Escuela de las Artes de París. Eso por un lado, ahí ya tenían una traba, ¿no? Pero a través de esas obras se buscaba sustentar de que la fotografía era arte. Y ahí sale Charles Baudelaire, ¿no? Charles Baudelaire, un teórico también, un crítico más bien. Se tumba toda esta postura de los fotógrafos pictorialistas. ¿Y qué es lo que argumenta Baudelaire? Lo que argumenta es de que la fotografía no puede ser considerada como una obra de arte. ¿Por qué? Porque la fotografía usurpa las técnicas de la pintura y aparte de que usurpa las técnicas de la pintura, lo cual significa que no tiene una técnica propia, y aparte es que la fotografía no la hace el hombre. El arte, según el concepto de Baudelaire, el arte en sí tiene que ser hecho por una persona, porque es la expresión máxima de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su formación, de su filosofía. Tenía que ser una persona iluminada y muy ilustrada para poder hacer arte, ¿no? Cualquiera no se podía poner a pintar, ¿no? En cambio, en la pintura, en la fotografía, perdón, en la fotografía eso no pasaba. En la fotografía lo que buscaba la mecánica o la técnica para poder registrar una imagen no era a través del ser humano, sino era a través de la luz. En consecuencia, las fotografías eran documentos realizados por el impacto de la luz sobre el papel y el ser humano no tenía intervención alguna ahí. Entonces, eso le cayó como un baldazo de agua fría a los fotógrafos pictorialistas, porque eso de ahí determinó de que la fotografía no era un arte. No solamente eso, remató diciendo que la fotografía era la hija bastarda de la pintura. Entonces ya se imaginarán de que la fotografía por ningún lado, la fotografía pictorialista pudo ser considerada como piezas de arte, por más bellas, hermosas que puedan estas haber sido. Entonces, dentro de este grupo de fotógrafos pictorialistas, hubo un personaje, ¿no? Llamado Alfred Stieglitz, que no estuvo de acuerdo con los fotógrafos, pues. O sea, Alfred Stieglitz lo que hizo fue, ok, Baudelaire tiene razón, ok, Baudelaire tiene razón. La fotografía está usurpando las técnicas de la pintura. Por consecuencia, la fotografía debe de tener su propia técnica, debe de tener su propia disciplina, debe de tener su propio método y su propio forma de expresión. Entonces, Alfred Stieglitz se va a Europa, ¿no? Que era donde todas las corrientes nacían, ¿no? Se junta con Weston, se junta con otros fotógrafos, y entre todos, y ahí se da cuenta de que la fotografía en Europa tenía otro tipo de manejo, ¿no? La gente estaba utilizando la fotografía principalmente para hacer documentación. Entonces, Alfred Stieglitz lo que hace, lo que, sí, pues, lo que hace es juntarse con todos estos fotógrafos y entre todos crean la fotografía directa, ¿no? O también conocida como street photography.
Este tipo de fotografía nace más o menos 1910 aproximadamente. De 1910 a 1920 más o menos, ¿no? Comienzan las primeras exposiciones, separación de la fotografía directa o de street photography dentro de Camera Works, que era la revista fotográfica más especializada de la época, ¿no? Se hicieron estudios diseñados para albergar exposiciones de la fotografía directa. Es decir, hubo todo un movimiento, ¿no? Acordémonos que en esa época estábamos en la nueva objetividad. Entonces, estas fotografías de la fotografía directa abandonaban todo tipo de manipulación en la fotografía, que sí lo tenía el pictorialismo, ¿no? El pictorialismo, los fotógrafos tomaban la fotografía en las placas y luego después le metían pinceles, le metían brochazos, le metían pinturas, le metían albúminas, le metían un montón de cosas. Pero los fotógrafos directos no hacían eso, pues. Los fotógrafos directos lo que hicieron fue, la técnica de la fotografía es en el momento del registro de la fotografía, no en la postproducción. ¿Sí? Entonces, Alfred Stieglitz, ¿no? Comienza viaja de nuevo a Estados Unidos y comienza a socializar, a mover, digamos, este concepto de la fotografía directa. De hecho, no estamos hablando de gente de bajos recursos, ¿no? O sea, todas las personas que se dedicaban a la fotografía eran personas muy adineradas. Entonces, Stieglitz sale con estas fotografías. Fíjense la diferencia, ¿no? Sobre todo esta de acá. En esta fotografía ya no estamos viendo a la musa con el pelo amarrado, ni a la madre con sus dos hijitos, ni a los temas propios de los cuadros del renacentismo, ¿no? Del Renacimiento, perdón. Ya estamos hablando de fotografía de lo cotidiano, de lo ordinario. Acá estamos ante un barco de migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de fotografías dieron paso a la creación de un nuevo estilo fotográfico. Ese vendría a ser el primer acercamiento a lo que conocemos ahora como el fotoperiodismo, donde ya no hay manipulación, no puede haber manipulación acá, ¿no? La fotografía tal como es. Y fíjense, esto era impensable en la fotografía pictorialista. La foto de la parte trasera de un coche, de un carro, ¿no? Eso no pasaba jamás en la fotografía pictorialista. La fotografía pictorialista posiblemente acá le pondría pues una mujer posando en cara de doliente o en cara de pensativa, qué sé yo. Pero acá no, es solamente un objeto totalmente ordinario, cotidiano, de la época, ¿no? Y la fotografía explotaba otro tipo de composición fotográfica, ¿no? Fíjense la diferencia entre la composición de estas imágenes y las composiciones de la fotografía pictorialista. Paul Strand también fue otro fotógrafo que acompañó a Alfred Stieglitz, ¿no? Dentro de la promoción de la fotografía directa, ¿no? Los puristas. Y miren, Paul Strand comienza a utilizar la fotografía como un espacio de abstracción, ¿no? Fíjense en estas composiciones, puras formas. Tomen mucha atención de cómo está compuesta la fotografía directa, ¿no? O sea, líneas geométricas, geometría. Ya hemos visto de que nosotros también hemos trabajado con patrones y geometrías, ¿no? Esto de acá es, como les digo, hacer de lo ordinario algo extraordinario. El registro de algo simple, de algo cotidiano, de algo que tienes a la mano. La composición de líneas de fuga, por ejemplo, en la fotografía pictorialista no existía. ¿Por qué? Porque los cuadros de realismo tampoco habían ese tipo de composiciones, ¿no?
Acá tenemos, por ejemplo, a Weston, ¿no? Edward Weston, que es otro gran exponente de la fotografía directa. Y Weston, ya, si estamos hablando de lo mundano, de lo cotidiano, Weston ya se va en flor, ¿no? Y nos sale con un pimiento, con caracolas. Este es el pimiento más caro del planeta. Esta fotografía, este pimiento vale millones. Una fotografía carísima. Sobre todo porque la forma tan orgánica del pimiento, el registro tan espectacular que tiene este pimiento, que no se ha perdido nada de información. O sea, tenemos un manejo de la iluminación, tenemos un manejo como si fuese un nombre, pero en deforme, no sé, da una sensación medio humanizada, una sensación medio humanoide este pimiento. Y eso tiene que ver pues con este nuevo concepto que existía sobre la imagen. Esto gana bastante importancia porque la fotografía en realidad está comenzando a tener una importancia porque comienza a utilizarse con fines documentales. La fotografía ahora ya se centra en las principales actividades humanas, ya no se centra en la representación propiamente, ¿no? Se centra en la documentación. Entonces Weston realiza ese tipo de imágenes, ¿ok? Muy parecidas a las de Cartier-Bresson, ¿no? Cartier-Bresson que hablaba del instante decisivo, ¿no? El momento exacto en el cual puedes tomar la fotografía, que debes de tomar la fotografía. No existe un antes ni un después. Es el momento preciso de la fotografía, ¿no? Bueno, acá me he equivocado de la foto, pero Ansel Adams, ¿ok? Mejor, perdóneme. Este es Ansel Adams. El otro no era Weston, ¿no? Este es Ansel Adams. Ansel Adams trabaja, por ejemplo, con estas imágenes, ¿no? Ansel Adams se dedica al paisaje. Toda persona que le guste el paisaje o que quiere dedicarse al paisaje, obligado tiene que conocer a Ansel Adams. Porque Ansel Adams sentó las bases de la composición orientada hacia el paisaje. Y lo más interesante con el trabajo de Ansel Adams es que Ansel Adams implementó una técnica de registro fotográfico que permitía maximizar el nivel de detalle de la fotografía. Bueno, ahora esto en el digital lo sacamos, ¿no? No nos detenemos tanto a pensar. Pero en esa época estamos hablando de fotografía química y de placas todavía. Entonces, era muy difícil lograr este nivel de detalle de las imágenes. ¿Ok? Entonces, Ansel Adams desarrolló una técnica llamada la fotografía por zonas o la fotografía de zonas. ¿Ok? Entonces, con esa técnica, si ustedes desean, pueden googlear fotografía por zonas, Ansel Adams, y les va a salir la técnica fotográfica, ¿no? Si a alguien le gusta la fotografía química, en la fotografía química todavía se puede implementar la fotografía por zonas, pero es complicado, no es algo tan sencillo. Entonces, vamos a identificar rápidamente cuáles son las principales diferencias entre los fotógrafos pictorialistas y los fotógrafos de la fotografía directa. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña actividad acá. Miren ustedes las fotografías y después de que vean las fotografías van a decirme si hay fotografía pictorialista y cuál será la fotografía directa. ¿Ok? Veamos estas dos fotografías. ¿Cuál de estas dos fotografías para ustedes es la fotografía pictorialista o cuál es la fotografía directa? Pictorialista Esta es de la de la acá, derecha. ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, totalmente.
Diría lo mismo. Sí, eso es. Muy bien, chicos. Muy bien. Esta es fotografía, es fotografía directa. Es una fotografía de Bill Brandt, ¿no? Es una fotografía de Margaret Cameron. Muy bien. Acá, ¿cuál es directa, cuál es pictorialista? Las dos son irrealistas. Las dos son Pictorialistas. pictorialistas. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Sí. ¿No? Totalmente de acuerdo. Ambas son fotografías de Edward Station, ¿no? Edward Station también es otro fotógrafo de la fotografía pictorialista. Muy bien. A ver. Los dos directos. No son directos. Los dos son directas, ¿no? Sí. Muy bien. Estas dos fotografías pertenecen al libro de Robert Frank, The Americans, ¿no? Ese es el libro más importante de la fotografía documental, y de hecho este libro es bastante conocido, así que si a ustedes les interesa, pueden encontrarlo en diferentes librerías, ¿no? The Americans, de Robert Frank. Es un libro de culto. ¿Ok? Acá, ¿cuál es directa? ¿Cuál es pictorialista? Directa es la que está ahí, las dos personas en el carro. Y este es uno cada uno. Este es directo y esta no. Ok, ese es directa y ese es pictorialista. ¿Todos de acuerdo? Sí. 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 Chicos. Muy bien, esa es una fotografía de Dorothea Lange. Dorothea Lange es una fotógrafa que perteneció al grupo de la Farm Security Administration. Ya vamos a hablar más adelante sobre este grupo, pero corresponde al primer trabajo documental de la historia. ¿Okay? Y esta de acá es de Margaret Cameron, ¿no? Clarísimo el impulso pictorialista acá, ¿no? Es una pintura. Parecen pinturas, así es, parecen pinturas. La fotografía pictorialista, justamente su nombre calza con la idea de la fotografía lo más pegado a la pintura posible, ¿no? Y algo que ya no pasa en la fotografía directa, ¿no? De hecho, ahora, si ustedes ven estos estudios fotográficos de embarazadas, de quinceañeras, de fotografía familiar, van a notar muchísima influencia de la fotografía directa. Y de hecho, se habla de que ahora ya estamos en el neopictorialismo de la fotografía, ¿no? Con estos nuevos referentes, ¿no? De la fotografía pictorialista, donde buscan también que la fotografía se sitúe como una pieza de arte, ¿no? Lo cual lucha pues con el concepto de que la fotografía no debería tener manipulación y todo eso. Esa es una discusión que hasta ahorita se da, ¿no? La discusión ahorita entre pictorialistas y y fotógrafos directos, ¿no? Los puristas y los intervencionistas. Muy bien, chicos. Entonces, creo que está clara las diferencias estéticas entre una y otra. Sí. Entonces, muy bien. Vamos a proceder con la rúbrica para que ustedes puedan trabajar su trabajo final. Van a realizar una serie fotográfica tomando como referencia la estética propuesta en la fotografía directa. Es decir, van a hacer fotografías dentro de su espacio, dentro de su casa, dentro del lugar donde estén, tomando como consideración la estética en la fotografía directa. Acuérdense de las reglas, tienen que aplicar ahí reglas de composición. Tienen que aplicar lo que es teoría del color. Tienen que aplicar espacio positivo y negativo. Tienen que aplicar, si van a hacer fotografías de alguna persona, tienen que aplicar tema de los planos, los ángulos de cámara también. O sea, tienen que aplicar todos los conceptos que nosotros hemos visto ahora en clase. ¿Ok? Entonces, pero un punto adicional, y acá quiero ser bien claro, chicos, y que no haya ningún tipo de confusión.
Una cosa que es muy importante en la fotografía directa es que todas las fotografías manejan una gran profundidad de campo. Es decir, todo en la fotografía está en foco. Eso es algo extremadamente importante para que pueda considerarse como fotografía directa. Si hay aislamiento por desenfoque, se van de la directa y se meten en lo pictorialista. ¿Ok? Ese punto es extremadamente importante. ¿Ok? Las fotos, acá yo les doy alguna ayudita, las fotos pueden ser geométricas, orgánicas, pero tienen que tener una correcta exposición y con la mayor profundidad de campo posible. O sea, pueden hacer abstracciones como las que hacía Weston, ¿no? O como la que hacía... Sí, como la que hacía Weston. O sea, tomar fotos de ciertos elementos, tomar arquitectura, tomar fotografías, no sé, de elementos que tengan a la mano, ¿ok? Los temas sugeridos, paisaje urbano, arquitectura, elementos cotidianos, parques y vegetación, ¿ok? Estos son los temas que se sugieren. Si ustedes quieren optar por el retrato, pueden optar por el retrato, pero ya saben de que tienen que trabajar con amplia profundidad de campo. Ya ustedes saben cómo controlar la profundidad de campo. La profundidad de campo se controla a través de la distancia focal, ¿no? Se controla a través del diafragma y la proximidad del fotógrafo al sujeto. Entonces, vamos a hacer este trabajo. Tómenle captura de pantalla, por favor, para que tengan la rúbrica. De hecho, esta PPT está en la sesión número 1 de su Drive. En la sesión número 1 del Drive. Ahí se encuentra esta PPT por si de repente quieren tomar algunos referentes. ¿Ok? Quieren de repente hacer fotografías como las de Weston, o de repente quieren hacer fotografías como las de Stiglitz, o de repente quieren hacer fotografías, no sé, como las de Ansel Adams, quién sabe, ¿no? Aunque estamos en Lima, no sé qué tan posible sea eso, pero pueden trabajar ese tipo de fotografías. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar esto. Ok. Dejar de compartir. A ver, colegas. La otra indicación que les quiero dar. Si ustedes van a desarrollar el trabajo el día de hoy, pueden quedarse en la sesión. Si ustedes no van a desarrollar el trabajo el día de hoy, pueden abandonar la sesión. Es más, no pueden. Deben abandonar la sesión para saber de que no van a presentar el trabajo. Si alguien de acá va a presentar el trabajo, tiene que quedar